ha tocado reflexionar en Primera de Pedro 2:18. Y dice así: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pues miramos en este versículo que el apóstol Pedro se dirige a los criados y los exhorta a estar sujetos con todo respeto a sus amos. Durante los tiempos de la Biblia, la esclavitud era común en la mayoría de las culturas, incluyendo de la cultura romana, en la que se escribió esta carta de Pedro. Las personas que fueron comprados como esclavos no tenían derecho y eran consideradas propiedad de sus amos. El apóstol Pedro escribe este pasaje en un momento en que la iglesia estaba compuesta principalmente de esclavos y personas pobres, muchas de las cuales eran incapaces de pagar sus deudas y habían caído en la esclavitud. En este contexto, las palabras del apóstol Pedro adquieren un gran significado muy especial. El apóstol Pedro escribe que los criados deben estar sujetos a sus amos con todo respeto, lo que sugiere es una actitud de humildad, incluso en circunstancias difíciles de soportar. En otras palabras, el apóstol Pedro les está diciendo que deben someterse, incluso a aquellos amos que son injustos y a veces tienden a ser muy crueles. ¿Cómo podemos aplicar este versículo a nuestras vidas hoy en día? Aunque la esclavitud ya no es legal, en la mayoría de los países pues ya no miramos ya como antes, que la esclavitud era un estado de sujeción, de humildad, de dominio. Todavía hay situaciones en las que las personas se encuentran en posiciones de subordinación. Un ejemplo podemos poner que tener un jefe difícil o de tener o un estudiante que puede tener un maestro injusto. En estas situaciones la enseñanza del apóstol Pedro es relevante. Deberíamos mostrar respeto y humildad en el lugar de nuestro trabajo o en situaciones difíciles, incluso cuando tratamos con superiores difíciles de soportar. Si mantenemos una actitud obediente y respetuosa, incluso en circunstancias difíciles, podemos influir positivamente en aquellos que nos rodean. Los que están a nuestro alrededor mirarían en nosotras. Además, nuestra actitud puede ayudarnos a superar situaciones difíciles y a encontrar la fuerza interior para perseverar. El apóstol Pedro nos está ayudando a entender cómo debe ser una conducta de un creyente, cómo el evangelio debe transformar la manera en que nos relacionamos con los demás. Los esclavos de esos tiempos eran personas que realizaban labores domésticas. Y cuando llega el evangelio, muchos de ellos se habían convertido y probablemente pensaban que su libertad en Cristo les quitaba
toda responsabilidad con sus amos terrenales. Así que Pedro les anima a ser sumisos con todo respeto a sus amos y que les traten bien, aunque sean muy difíciles e imposibles de tratarlos. Ese mismo principio se aplica hoy en la vida de un joven que quiere agradar a Dios, pero sufre injusticias de las personas que están bajo su autoridad o sobre su autoridad, sobre él, a causa de su fe. Pedro nos presenta un ejemplo máximo que todos deberíamos imitar a Jesús, quien siendo el Rey y Creador de todo cuanto existe en esta tierra, se humilló y sufrió por nosotros para darnos ejemplo de salvación. Jesús no se avergonzó de demostrar humildad. Él soportó las burlas y las injusticias, los maltratos de quienes pudieron hacerle atentar contra él. Pero si él hubiera querido, pues con una sola mirada, pues los hubiera fulminado. Con una sola mirada, pienso que él podría hacerlo. Pero la actitud que él tomó, pues Jesús hizo todo lo contrario. Soportó porque él confiaba en su Padre, que es justo, y que un día juzgará con justicia. Pues de la misma forma que Jesús hizo, deberíamos nosotros también relacionarnos con los demás, con sumisión. El mérito no se encuentra cuando soportamos las consecuencias de nuestras fallas. Se halla cuando sufrimos injustamente y las soportamos con mucha paciencia. El honor no se refiere cuando por hacer el bien somos tratados injustamente y perseveramos con fidelidad a Dios. Hallamos gracia delante de Dios cuando soportamos las injusticias por honrarle. Jesús se compadece de nuestro sufrimiento, porque Él también sufrió como nosotros y nos ha dejado sus pisadas para que caminemos sobre ellas con el poder de su Espíritu. Así que abracemos la sumisión, porque gracias a que Cristo la abrazó, hoy podemos llamarnos hijos de Dios. Desechemos la idea del mundo que nos hace creer que somos inferiores. No hay mayor grandeza que imitar a aquel que sufrió el peor de los dolores para que hoy podamos morir al pecado y vivir a la justicia. Les invito a reflexionar en esta mañana. Reflexionemos cuál es nuestra manera de responder ante las injusticias que recibimos por hacer lo correcto. Reflexionemos cómo nos motivamos al saber que Cristo, siendo el Rey y Creador de todo cuanto hay, sufrió las injusticias de los que lo maltrataron. Reflexionemos también cómo estos versículos nos invitan a pedir perdón o a dar gracias. Pues el apóstol Pedro nos anima y nos dice: así que, hermanos, esfuércense por demostrar en su vida y así
nunca caerán. Segunda de Pedro 1:10. Que Dios les dé cada vez más de su generoso amor y paz a través del conocimiento que ustedes tienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1:2. Son las palabras que en esta mañana el apóstol Pedro quiere que anidemos en nuestro corazón y que lo recordemos día a día, cómo tiene que ser nuestra actitud, pese a lo que pese en nuestras vidas. Que Dios las bendiga, mis amadas hermanas. Esta ha sido la reflexión